Hola a todas y a todos. Bueno, parece que la intervención del proyecto Sonríe, ahora que arrancaba, nos ha pillado en plena crisis con el coronavirus, en el que todos tenemos que estar confinados en casa. Y bueno, nosotros decidimos que esto no nos iba a parar y que al menos va a servir para pasar la larga estancia que vamos a tener que estar encerrados en casa de una manera mucho más amena de la que hubiéramos pasado quizás sin por lo menos estos vídeos semanales que vamos a ir mandando. Así que, pues nada, empezamos con la primera explicación. Hoy vamos a hablar de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una reacción natural de nuestro organismo que se presenta cuando nosotros percibimos una situación de peligro o amenaza para nosotros. Además, normalmente se acompaña de sensaciones de malestar, de tensión, de nerviosismo y de angustia. Esta percepción de peligro puede ser interna, es decir, a través de nuestros pensamientos, nuestras ideas, imágenes, preocupaciones, o externa, es decir, por ejemplo, que se te presente delante una persona con un cuchillo o una pistola. Además es involuntaria. ¿Qué significa que es involuntaria? Que no tenemos control sobre su aparición. Pero sí tenemos control sobre la intensidad de los síntomas. Podemos regular la intensidad de sus síntomas. En definitiva, la ansiedad lo que hace es alertarnos y prepararnos para afrontar una amenaza que se nos presente, y lo que hace es preparar nuestro cuerpo para afrontar o enfrentar esa situación de peligro. ¿Cuándo se vuelve patológica la ansiedad? Cuando no disponemos de habilidades de afrontamiento. ¿Cuáles son los principales componentes de la ansiedad? Los principales componentes de la ansiedad son, por una parte, la ansiedad cognitiva, que se refiere a la manifestación mental o los procesos mentales que hay debajo de la ansiedad o detrás de la ansiedad, como la preocupación excesiva, por ejemplo, o las expectativas negativas sobre lo que va a pasar, es decir, tú siempre anticipas consecuencias negativas o una autoevaluación negativa, ¿no?, de la situación, todo siempre viendo lo más negativo de las situaciones, o la percepción de que no eres capaz de solucionar esa situación. Pues imagínate, no voy a ser capaz de encontrar trabajo, en lugar de centrarte en qué tengo que hacer para encontrar trabajo. ¿Cuáles son los síntomas psicológicos de la ansiedad cognitiva? La preocupación excesiva, la aprensión, la sensación de agobio, miedo al perder el control, dificultades de concentración, pérdidas de memoria, irritabilidad, inquietud y, en casos más graves, obsesiones o compulsiones. ¿Cuál es otro componente de la ansiedad? La ansiedad somática. La ansiedad somática se refiere a la manifestación física de la ansiedad que está activada por el sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son los síntomas físicos? El incremento de la frecuencia cardíaca, el incremento de la frecuencia respiratoria, es decir, respiraciones muy rápidas y cortas, y además torácicas, ¿no? El corazón empieza a latir muy rápido, aumento de la sudoración, por ejemplo, malestar en el estómago, tensión muscular, temblores, sequedad en la boca, mareo, inestabilidad, palpitaciones, ganas de hacer pipí con frecuencia, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, insomnio, trastorno, incluso trastorno de la alimentación. En cuanto a estas manifestaciones, bueno, estos síntomas normalmente tienden a angustiarnos, tienden a causarnos mucho malestar porque no tenemos control sobre ellos o no sabemos controlarlos. Respecto a las manifestaciones, a estos diferentes componentes de la ansiedad, hay diferencias en función de diferentes factores. Uno de ellos es el sexo, es decir, hay diferencias entre hombres y mujeres. Parece ser que los hombres tienen un predominio a tener más síntomas somáticos o fisiológicos de la ansiedad, o más ansiedad somática, y las mujeres tienen una predisposición a tener más ansiedad cognitiva, es decir, más preocupaciones. Esto no quiere decir que los hombres no tengan ansiedad cognitiva y las mujeres no tengan ansiedad somática. Podemos tener todos ambos tipos de ansiedad. Además, existen diferencias en cuanto a la personalidad. Hay personas con una mayor predisposición a tener ansiedad. Y también hay diferencia en cuanto a la sensibilidad. Hay personas que son mucho más sensibles a los síntomas de la ansiedad que otras.
He demostrado que la actividad física es una herramienta eficaz tanto para controlar los síntomas de ansiedad como la sensibilidad de ansiedad. ¿Cómo vamos a usar la actividad física para controlar o para reconocer la ansiedad? Pues bien, vamos a usarla. En primer lugar, durante esta semana la vamos a usar con respecto a la ansiedad cognitiva para darnos cuenta que cuando centramos nuestra atención en el ejercicio, por ejemplo, si Manu manda sentadillas, por ejemplo, en contar las sentadillas o en centraros en la técnica de cómo estáis haciendo las sentadillas, hasta dónde dobláis la rodilla, si os sentáis en la silla o no sentáis en la silla, ¿no? Si rozáis con el trasero la silla o no la rozáis, ¿vale? Si centramos la atención en cómo hacemos el ejercicio o en contar el número de repeticiones, veréis que durante ese momento no tenemos en nuestra mente la preocupación que tengamos que nos esté causando ansiedad en este momento. Eso con respecto a la ansiedad cognitiva. Con respecto a la ansiedad somática, vamos a usar durante esta semana la actividad física para reconocer los síntomas somáticos de la ansiedad, es decir, nuestra frecuencia cardíaca y nuestra respiración. ¿Cómo estamos respirando durante el ejercicio? ¿Vale? Que estaremos respirando, inhalando aire y soltándolo, exhalándolo por la boca, ¿vale? Con ritmo durante el ejercicio de sentadilla o cualquiera de los ejercicios y cómo funciona nuestra frecuencia cardíaca. Es decir, vosotros daréis cuenta que si aumentáis la intensidad o la velocidad de las sentadillas, la frecuencia cardíaca se acelerará y si bajáis el ritmo de la sentadilla, la frecuencia cardíaca disminuirá. ¿Vale? Entonces, durante esta semana vamos a ir observándonos cómo se modula, por ejemplo, cómo podemos regular la frecuencia cardíaca con el ejercicio. Ese incremento y disminución de la frecuencia cardíaca es exactamente el mismo que pasa durante la ansiedad, es decir, lo que vamos a aprender que son señales de nuestro cuerpo que se manifiestan en cualquier otro momento de nuestra vida, ¿no? Y especialmente cuando hacemos actividad física. Cuando terminéis la actividad física, el ejercicio, la sesión de ejercicio que tenéis con Manu, lo que podéis hacer para vuelta a la calma es sentaros o tumbaros cómodamente con una esterilla e intentar bajar vuestra frecuencia cardíaca atendiendo a la respiración, como explicamos en la sesión pasada, ¿vale? Respiración abdominal, inhalamos contando hasta 3, retenemos, si podéis hasta 3 y si no hasta 2 y soltamos contando hasta 3, ¿vale? Ese va a ser el ejercicio de esta semana, ¿vale? Cómo relacionar la actividad física, ¿no? Cómo utilizar la actividad física en relación a la ansiedad. Espero que lo paséis bien esta semana y hasta la semana que viene. Chao.